Creí que era solo un gesto amable. Pero con el tiempo se tejió una red de amor que atrapó nuestros corazones. Empezó llevándomela a casa por lástima. Y acabó en un amor incondicional. Los engranajes del destino empezaron a girar silenciosamente, escribiendo una historia conmovedora. Ella es la hija de una difunta amiga mía. Yo no soy ningún santo. Me la llevé a casa solo porque me daba pena. Pensé en cuidarla un tiempo y ya está. Nunca imaginé que el cachorro abandonado que crié se convertiría en una loba. Y encima una que me quiere devorar. Fui al funeral de una amiga. Y terminé llevándome a su hija, que aún iba al instituto. Mi idea era irme en cuanto acabara el entierro. Pero al ver a la chica rodeada por un montón de adultos, me apoyé en un árbol cercano y me puse a escuchar. Esa gente estaba tramando algo para quedarse con la casa y el dinero. Decían que podían cuidarla hasta que fuera mayor de edad. Hablaban como si le estuvieran haciendo el mayor favor del mundo. Pero de la herencia de su madre. No pensaban darle ni un duro. Miré de reojo la foto de la lápida, a la mujer de la sonrisa dulce. Le eché un vistazo. Buenaza, ya te decía yo que no se puede confiar en la familia. Pero nunca me hiciste caso. Y ahora se están aprovechando de tu hija huérfana. Pero no tenía intención de meterme a ayudarla. La que me hizo un favor fue su madre, no ella. Yo tampoco soy ninguna santa. Solo tenía curiosidad por ver qué haría. Si se pondría a llorar y a suplicarles clemencia a esa panda. Pero ella solo se quedó allí, con la cabeza agachada y sin decir una palabra. ¡Qué rollo! Me sacudí las manos, lista para irme a casa. Pero de repente levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos enrojecidos. En su mirada había una pizca de orgullo herido y desconfianza. En ese momento fue como si me viera a mí misma hace muchos años. También así, como un perro callejero listo para morder. Nos sostuvimos la mirada. Ninguna apartó la vista. Oye, ¿quieres venir a vivir conmigo? Le dije con una sonrisa, arqueando una ceja. La panda esa que la estaba acosando. Se dio cuenta de que yo, una extraña, seguía allí. Una mueca de incomodidad se dibujó en sus caras. Y al segundo siguiente, la vergüenza se convirtió en rabia. Esto es un asunto de familia. Pasé de ellos y caminé. Se me borró la sonrisa. Soy amiga de tu madre. Le debo mucho. Puedo acogerte. Pero eché un vistazo a los demás. Y dije palabra por palabra, la herencia que te han robado. Cuando te veas con fuerzas, tendrás que recuperarla tú solita. Yo no te voy a ayudar. Fue como si les hubieran arrancado la careta a todos. Empezaron a armar un escándalo, gritando que solo decía tonterías. Yo solo miraba a la chica. Claro, también podías elegir irte con ellos. Tú decides. Al final, se vino a casa conmigo. Después de instalarla en la habitación de invitados. La incómoda sensación de que una extraña invadiera mi espacio personal. Me invadió por completo. No debería haberla traído. Me metí en el estudio, bastante irritado. Intentando calmarme con unos bocetos. Al día siguiente. Me despertó un mensaje de un cliente. Anoche, en cuanto terminé de corregir el borrador, se lo envié. Era el primer encargo que conseguíamos desde que abrimos el estudio de diseño. Y eso de llamarlo estudio. En realidad solo éramos mi amiga Xiao Ronyu y yo. El cliente era un hueso duro de roer. Poco más y me pide un negro multicolor. Por suerte, con las correcciones de anoche por fin quedó satisfecho. Salí del estudio masajeándome el cuello entumecido. Hasta que vi de reojo una figura inmóvil junto a la mesa del salón. Pegué un brinco del susto y la verdad, me empecé a cabrear. ¿Qué haces ahí sentada sin decir ni mu? Se quedó de piedra por un momento. Como si mi mala leche mañanera la hubiera asustado. Entonces, haciéndosela tranquila, me acercó un papel que había sobre la mesa. La próxima vez tendré más cuidado, esto es un acuerdo para ti. Puedes echarle un vistazo. Me acerqué totalmente confundido y me senté frente a él. Lo cogí y le eché un vistazo. Casi me echo a reír. El espacio para la parte A estaba en blanco. El acuerdo de Binding Bin, la parte B, decía básicamente que, en casa de la parte A, así como la matrícula del instituto, serían devueltos un año después de que la parte B se graduara de la universidad. Y se pagarían de una sola vez. Señalé con el dedo. Y para picarle, le dije, ¿cómo puedes estar seguro de que un año después de acabar la carrera podrás devolverlo todo? Mantener a un crío hoy en día es carísimo. Y además, ¿por qué solo la matrícula del instituto? ¿No necesitas que te pague la matrícula y los gastos de la universidad? Binding Bin se sonrojó. Tartamudeando un poco, dijo, podemos añadir una cláusula al acuerdo. Si al vencer el plazo no lo he devuelto, los intereses se duplican. Luego añadió,
apurado, de verdad que lo devolveré. No te preocupes, mis notas son bastante buenas. En la universidad puedo solicitar una beca. Y en el instituto puedo currar los fines de semana y en vacaciones. Para ir juntando para la matrícula y mis gastos. Y también puedo. Vale ya, cuanto más le oía, más surrealista me parecía. No es como si no pudiera permitírmelo. Y tú pensando en buscarte un curro. ¿Sabes la de jefes sin escrúpulos que hay por ahí? Se ceban con los estudiantes que buscan trabajo. Para explotarlos y ratearles el sueldo con cualquier excusa. No tienes por qué volver a pasar por algo que yo ya he vivido. Tú céntrate bien en los estudios y punto. Y ni se te ocurra insistir con eso. Tengo dinero de sobra para mantenerte. Así que este acuerdo tampoco es necesario. Tómatelo como si le estuviera devolviendo un favor a tu madre. Dejé el acuerdo sobre la mesa. Y me levanté para ir a asearme. Si no lo firmas, me iré de aquí. ¡Qué pesada! ¿A qué viene tanto drama? Me moría de ganas de gritarle eso. Pero al ver la seriedad y la terquedad en el fondo de los ojos de Bai Ningbin, viendo la espalda erguida de la chica bajo la luz del amanecer, de repente caí en la cuenta. Esto no era solo un acuerdo de deuda. Era el último resquicio de su dignidad. Cogí el bolígrafo. Y firmé mi nombre, Fan Yuan, con decisión en la casilla de la parte A. Al ver que la chica frente a mí parecía soltar un suspiro de alivio, no pude evitar que me hiciera un poco de gracia. Arréglate y vamos a desayunar fuera. Luego iremos al súper a comprarte tus cosas. Si no recuerdo mal, las clases empiezan en 2 semanas, ¿no? Así compramos todo lo que necesites de una vez. Supongo que tus parientes buitres ya se habrán instalado en tu casa. Te acerco a tu casa de camino al súper. Coge lo que sea que no quieras dejar atrás. Cuando vuelvas, llámame Fan. Me quedé pensando un momento. Nuestra diferencia de edad y la relación que tenemos lo hacen todo un poco raro. Llamarme de señor es pasarse, no soy tan mayor. Pero que me llames por mi nombre a secas también es raro. Fan Yuan, sé cocinar. No hace falta que comamos fuera. Dicho esto, se levantó y fue hacia la nevera de la cocina. Vale, que me llame por mi nombre tampoco está tan mal. Pero al segundo siguiente, se giró para mirarme, sin poder ocultar su asombro. Se me había olvidado que en la nevera no tengo más que alcohol. Al final, acabamos saliendo a desayunar. Luego fuimos a la que era su casa. Yo no subí. Bajó en menos de media hora. Solo se llevó una foto de su madre. No tenía muy buena cara. Tenía los ojos algo rojos. Sus parientes buitres no debieron de decirle nada bueno. Pero no lo consolé. No es mi obligación andar consolándolo. Hay cosas que uno tiene que superar por sí mismo. Fuimos en coche al súper y le dejé que eligiera lo que necesitara. Yo lo esperé en la caja. Recibí una llamada de un buen amigo. Nada más descolgar. Fruncí el ceño y alejé un poco el auricular. Tío, necesito que me animes. Este amigo mío me tiene frito. Por favor, baja un poco la voz. Que si no te voy a reclamar daños por dejarme sordo. Venga, desembucha. ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Qué va a hacer? Mi padre, que me la ha vuelto a liar para que vaya a una cita a ciegas. Acabo de tener otra bronca con él. Tío, esta noche me acoplo en tu cuarto de invitados. Le respondí a sus lloriqueos que no tenía sitio en casa. ¿Cómo? Vaya, Fan Yuan. Así que ya te has montado un nidito de amor. ¿Pero qué película te estás montando en la cabeza? Ya con dolor de cabeza, le empecé a explicar. Por encima cómo había sido todo. Al otro lado de la línea no paraba de flipar. Al final, se empeñó en invitar a comer, a Bai Ningbin al mediodía. Dijo que le daba mucha pena y que tenía que alimentarse bien. Cuando Bai Ningbin salió, apenas había comprado artículos de uso diario. Pero sí que traía la cesta a rebosar de comida. Le miré sin entender nada. Me explicó en voz baja, a partir de ahora cocino yo. Come él fuera a estirar el dinero y además, a saber si está limpio. La cajera nos echó una mirada que era todo un poema. Sí, estaba claro que se había montado su propia película. Pagué poniendo mi mejor cara de póker. Al subir al coche le conté a Bai Ningbin que Xiao Ronyu nos había invitado a comer hot pot. A él no le pareció mal. Dijo que estaba bien. De camino al restaurante. Esperando que Xiao Ronyu controlara esa bocaza que tiene. Y de un vistazo vi a Xiao Ron saludándonos efusivamente. Así como el brillo en sus ojos al ver a Bai Ningbin. Resignado, llevé a Bai Ningbin hasta ella. Y se los presenté. Bai Ningbin, esta es la tía Xiao Ronyu. La mujer de enfrente se alteró al oírlo. ¿Cómo que tía? No le hagas caso a sus tonterías. Eres Ningbin, ¿verdad? Soy tu hermana mayor, Xiao Ronyu. Bai Ningbin la llamó hermana,
tal y como ella deseaba. Y entonces ella lo envió a por las salsas. Sabía que quería hablar conmigo a solas. Xiao Ronyu sonrió con descaro y cara de pena. Oye, colega Fan Yuan. Dime la verdad. ¿No será que te gustó lo guapo que es Ninbin? La miré como si fuera idiota. Cogí mi vaso de agua y no contesté. Ella continuó especulando con voz débil. ¿No me digas que quieres ser su padre? Me atraganté y empecé a toser. Casi escupo el agua que acababa de beber. Y encima vas y me das la dirección con unas prisas. Lo dije por decir. ¿Pero no eras tú el que más odia los líos? No me vengas con que es para devolver un favor. Como si no te conociera, tú nunca mezclas las cosas. Lo dejas todo bien clarito. No ibas a hacerlo solo porque su madre te ayudó en su día. Y ahora a hacerte cargo de su hija. Pues sí, no lo haría. Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me la llevé a casa en un arrebato? ¿Fue porque ese día, al mirarnos, vi en ella un reflejo de mi antiguo yo? Ni yo mismo lo sé. Bai Ninbin volvió con las salsas. Xiao Ronyu y yo zanjamos el tema oportunamente. Con Xiao Ronyu allí durante el resto del hot pot. No hubo ni un momento de bajón. De hecho, él hizo que Bai Ninbin se sonrojara varias veces. Justo antes de irnos, al subir al coche, Xiao Ronyu me apartó un momento. Mirando a Bai Ninbin en el asiento del copiloto. Me susurró al oído. No sé por qué te la has llevado a casa. Si no quieres decirlo, no preguntaré. Criar a una cría no es fácil. Si en el futuro necesitas cualquier cosa, pégame un toque cuando sea. No te lo comas tú solo en silencio. ¿Me has oído? Te lo digo muy en serio. Entendí la sonrisa preocupada de aquella señora. Él me lanzó una mirada asesina. Antes de volver a casa, pasamos en coche por una tienda de muebles. Encargamos un armario, un escritorio y una silla. Con entrega a domicilio. La idea era ponerlo todo en la habitación de invitados. Y esa pasaría a ser su habitación. Tras dejarlo todo arreglado, volví a casa. Me fui a mi cuarto a recuperar horas de sueño. Y dejé que Bai Ninbin se instalara a su aire. Al atardecer, me despertó el olor a comida recién hecha. Me froté los ojos y entré en el salón, todavía medio groggy. Bajo la luz cálida. Bai Ninbin estaba sacando los platos de la cocina uno por uno. Miré la mesa, que estaba a rebosar de comida. La miré, alucinado. ¿Pero qué me he traído a casa? Un hada del hogar. Bai Ninbin se sonrojó un poco. Es que no sabía que le gusta a usted. Así que he preparado un poco de todo. Y sin querer se me ha ido un poco la mano. Perdona. Hice un gesto con la mano para decirle que no pasaba nada. Me senté a la mesa, todavía sin creérmelo. Así que esto es lo que se siente cuando alguien cocina para ti. Bai Ninbin y yo apenas cruzamos palabra. Yo me pasaba casi todo el tiempo metido en el estudio dibujando mis encargos. De vez en cuando iba al taller con Xiao Ronyu. Desde que Bai Ninbin está en casa. Todo ha estado siempre impecable. Incluso aparecieron unas cuantas macetas en el balcón. 2 semanas después, llegó el día en que Bai Ninbin empezaba las clases. El día que la acompañé al instituto para matricularse. Me enteré por boca de su profesor. Que en los exámenes finales del semestre pasado sacó la mejor nota de todo el centro. Y a eso se refería con que sus notas no estaban mal. Me giré y vi las puntas de sus orejas, que se habían puesto rojas. Y su espalda, que parecía haberse enderezado un poco más. No pude evitar sonreír. Como el instituto estaba cerca de casa. Al final, después de preguntarle, decidimos que no se quedara interna. Al día siguiente fui a un centro comercial y le compré una bicicleta. Y así empezó oficialmente su vida en primero de bachillerato. Por mi parte, yo me centré por completo en mi estudio. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el puente. No me esperaba caer enfermo justo el primer día de vacaciones. Supongo que fue por el estrés de estar tan a tope con el estudio últimamente. Y al relajarme de golpe, el cuerpo me pasó factura. El instituto de Bai Ninbin organizó una concentración de estudio. Se fue a primera hora de la mañana. No iba a estar en casa en todas las vacaciones. Cogí unas pastillas cualquiera del armario del salón. Y me las tomé con un poco de agua fría. Medio atontado, me arrastré de vuelta a la cama. Fue porque me despertó un ruido. Escuché vagamente a alguien revolviendo cosas en el salón. Haciendo un esfuerzo por espabilarme. Agarré un libro grueso. Fui de puntillas hacia el salón. Nuestras miradas se cruzaron con la persona que estaba allí. Un poco avergonzado bajé el libro que tenía levantado. Bai Ninbin. ¿Cómo es que ha vuelto? Antes de que pudiera articular palabra. Bai Ninbin apretó los labios. Se acercó a mí con un termómetro digital en la mano. Lo miré atontado mientras me tomaba la temperatura. ¿Tienes fiebre?
dijo mientras miraba los números en la pantalla del termómetro. Su semblante se volvió aún más sombrío. Con razón me duele todo el cuerpo. Bainingbin se giró y guardó el termómetro en el cajón. Y después cogió las medicinas de la mesa para mirarlas. Vine a por un libro que se me había olvidado. Vi las medicinas en el salón. Así que le pedí permiso al entrenador para no ir a la concentración. Fruncí el ceño. Sé cuidarme solo. Vuelve a la concentración ahora mismo. Cogió el vaso del que había bebido antes y me miró. ¿Así que tu manera de cuidarte es bebiendo agua fría? Y encima tomando cualquier pastilla. Me dio la extraña sensación de que él era el adulto. No quedaban antitérmicos en casa. Voy a comprar medicinas. Hay agua caliente en la cocina. Bebe un poco mientras. Dicho esto, cogió las llaves y se fue. Me quedé en el sofá, mirando al vacío. Antes. Una vez fui solo al hospital a operarme de apendicitis aguda. Me quedé ingresado solo. Cuando se enteró de todo. Con los ojos rojos, me echó en cara que no lo considerara su amigo. En realidad, no era por eso. Es solo que no estoy acostumbrado a depender de los demás. Inconscientemente. No quiero establecer una relación cercana con nadie. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Bainingbin entró un poco jadeante. Unas finas gotas de sudor le perlaban la frente. Había vuelto corriendo. Fue a la cocina y sirvió un vaso de agua caliente. Luego se puso en cuclillas delante de mí. Sacó la medicina y leyó el prospecto con atención. Lo observé hacer todo aquello sin expresión alguna. La sensación de que alguien cuidara de mí me resultaba demasiado extraña. Al final, Bainingbin no volvió a la concentración. Gracias a sus cuidados, me recuperé rápidamente. Incluso le dije que aprovechara las vacaciones para salir con sus amigos. Pero él solo negaba con la cabeza. Prefirió quedarse en casa conmigo. A veces salíamos juntos a hacer la compra. A veces corríamos las cortinas durante el día. Y nos acurrucábamos en el salón para ver una peli antigua. Otras veces después de cenar. Dábamos un paseo por el jardín de abajo. Pero apenas hablábamos entre nosotros. El último día de las vacaciones. Xiao Ronyu apareció con ingredientes para un hot pot. Y llamó a la puerta con una cara de funeral. Lo primero que dijo al verme fue: ese tipo ha vuelto al país. El tipo del que hablaba Xiao Ronyu. Era Chen Anzeng, un compañero nuestro de la universidad. Aunque Xiao Ronyu no quisiera admitirlo. Llevaba años rechazando las citas a ciegas. En parte también era por Chen Anzeng. La historia que tenían ellos dos. Yo como espectador lo veía todo muy claro. Pero no era plan de meterme. Ni a Xiao Ronyu ni a mí se nos da bien cocinar. Al final fue Bainingbin el que cogió los ingredientes y se metió en la cocina. Xiao Ronyu se fue detrás de él. Y como Pedro por su casa abrió la nevera para coger algo de alcohol. Pero solo vio que estaba hasta arriba de comida. Se giró para mirarme al salón. ¿Y el alcohol? Bainingbin pasó por su lado y fue al mueble bar del salón. Cogió una botella de baja graduación y se la dio a su hermano. Dijo que el peque se acababa de poner bien y no podía beber. Se me encogió el corazón. Miré hacia Xiao Ronyu con algo de nervios. Y como era de esperar, al segundo siguiente. Xiao Ronyu empezó a echarme la bronca. Por no decirle nunca que estaba enferma. Le expliqué que solo era un resfriado con fiebre, nada más. Que no era nada grave. Eché un vistazo hacia la cocina, de donde venía el jaleo. Sospecho que Bainingbin lo hizo a propósito. Así que tuve que cambiar de tema. Chen Anzeng ha vuelto y te ha buscado, ¿no? Xiao Ronyu le dio un sorbo a la bebida. Estaba un poco hecho polvo. Me llamó para decirme que quería que volviéramos. Mientras lo decía, dejó el vaso con fuerza sobre la mesa. Se cabreó, pero ¿quién se ha creído que es? ¿Por qué iba a pensar que le estaría esperando? Con la de yogurines que hay por ahí esperando a que esta menda les haga caso. Al ver cómo se hacía el indiferente. Le tendí la mano. Y le dije aposta, venga, dame el móvil. Le voy a llamar yo. Para decirle que te deje en paz de una vez. Y luego, como un hámster asustado. Se guardó el móvil contra el pecho. Dijo con un puchero, ¿pero qué haces? ¿Tú también vienes a tomarme el pelo? Suspiré, solo quiero que seas sincero contigo mismo. Pero es que él no puede irse sin decir ni mu. Pasarse tantos años en el extranjero. Y luego volver y soltar tan a la ligera que quiere arreglar las cosas. Hagamos como si los años que estuvimos separados nunca hubieran existido. Xiao Ronyu tenía la cabeza gacha, así que me senté a su lado. Le di una palmada en el hombro. Pues entonces ponlo a prueba un poco más. Para cuando Bainingbin trajo el hot pot. Xiao Ronyu ya se había ventilado una botella entera. Durante la cena. Se empeñó en que Bainingbin bebiera con él. Me reí con resignación.
Es solo un crío, ¿cómo va a beber alcohol? Pero a Xiao Rongyu le dio completamente igual. Si Ninbin está a punto de cumplir la mayoría de edad. Por beber un poco no pasa nada. Venga ya. Fan Yuan, tío, no seas tan estirado, ¿quieres? Y entonces tuve que ver, sin poder hacer nada, cómo Bai Ninbin le pasaba el vaso a escondidas. Bueno, vale, yo paso de meterme. La cena se alargó un montón. Aunque Xiao Rongyu estuvo todo el tiempo de cachondeo. Yo sabía que por dentro lo estaba pasando fatal. Para alguien a quien le importaba tanto Chen Ansen. Que se fuera al extranjero. Fue un golpe durísimo. Llevaba todos estos años esperándole. Al final, Bai Ninbin ya estaba bastante piripi. Pero a Xiao Rongyu de repente le dio la borrachera tonta. Diciendo que quería que Chen Ansen viniera a por él. Frente a ese par de borrachos, uno mayor y otro pequeño. Me martilleaban las sienes. Primero acompañé a Bai Ninbin a su habitación. Antes de tumbarse seguía dándome la lata. Me dijo que no recogiera los platos. Que ya los recogería el mañana por la mañana. Me reí un poco. Pensé que parecía una abuelita con sus cosas. Volví al salón y me agaché delante de Xiao Rongyu. ¿De verdad estás seguro de que quieres llamarle ahora? No estabas borracho. Xiao Rongyu se quedó en silencio. Después de un buen rato por fin habló. Le echo mucho de menos. Le miré y le dije en voz baja. Vale, ya entiendo. Cogí su móvil y llamé a Chen Ansen. Le di la dirección de mi casa. Después me quedé esperando con Xiao Rongyu. Pasó más o menos media hora. Sonó el timbre. Xiao Rongyu, que estaba recostado. Se incorporó de repente. Luego se sirvió otra copa y se dejó caer de nuevo. Negué con la cabeza con resignación y fui a abrir la puerta. Hacía muchos años que no veía al hombre que estaba fuera. Su aire frío y distante se había acentuado. Pero su mirada no podía ocultar la preocupación. Nos saludamos asintiendo con la cabeza. Me aparté para dejarle entrar en casa. Se acercó a paso rápido hacia Xiao Rongyu. Y lo rodeó con sus brazos. Diciendo el nombre de Xiao Rongyu con voz cálida. Toda su frialdad se desvaneció. Era una ternura reservada solo para Xiao Rongyu. Estaba en la entrada. Viéndolos, por un momento fue como volver a la universidad. En aquel entonces, Xiao Rongyu solía fingir que estaba borracha a propósito. Y siempre me hacía llamar a Chen Ansen para que viniera a buscarla. Aquel chico reservado siempre venía corriendo a toda prisa. Y consolaba con mucho cuidado a la chica ebria. La escena de mis recuerdos se superpuso con la que tenía delante. Era como si nada hubiera cambiado. Chen Ansen llevaba a Xiao, que se apoyaba en él. Mientras caminaba hacia la puerta. Miré a Xiao Rongyu, acurrucada en su abrazo. Fingiendo no estar del todo consciente. De repente le llamé. Chen Ansen. Xiao Rongyu es mi amiga más importante. Esta es la última vez que te ayudo. No hay más que decir. Tanto él como Xiao Rongyu lo entendieron. Él se giró, me miró seriamente y dijo gracias. Le hice un gesto con la mano y cerré la puerta. Al día siguiente fui al estudio. Le vi un chupetón en el cuello. A Xiao Rongyu, que había llegado tarde. Con una sonrisa en la mirada, no dije ni una palabra. Pero fue Xiao Rongyu quien se delató a sí misma. Al murmurar una frase. Todavía no le he dicho que sí. Pero ambas sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Lo suyo con Chen Ansen. Era como un tira y afloja con un final ya escrito. Un juego, para ser sincera. Envidio el valor que tiene Rongyu. Envidio que se atreva a poner su corazón en manos de otra persona. No como yo que parece que he perdido la capacidad de querer a alguien. Con el esfuerzo de Rongyu y el mío. El estudio fue saliendo adelante poco a poco. Empecé a tener mucho más tiempo libre. Cuando Linbin se iba al cole. Me iba solo a la estación de metro. A mirar a la gente que pasaba por el andén. E intentaba adivinar qué se les pasaría por la cabeza. El paso del tiempo. Para mí era como si estuviera parado y a la vez fuera a toda velocidad. Y así de repente llegó la Nochevieja. Recibí una llamada que no me esperaba. Justo antes estaba en el súper comprando harina. Resulta que Ninbin de casualidad. Se enteró por Rongyu de que me flipa el cerdo frito crujiente. Y a escondidas había aprendido a hacer el plato. Planeaba lucirse conmigo esta noche. Pero en casa no nos quedaba harina. Además tenía una sopa haciéndose en la cocina. Así que no podía moverse de allí ni un momento. Por lo que me tocó pringar a mí e ir a comprarla. El que llamaba era mi padre. No tengo ni idea de dónde sacó mi número. Solo me dijo que tu tía estaba ordenando una habitación. Y que había encontrado una carta que te dejó tu madre. Ven a buscarla tú mismo. Y entonces colgó el teléfono. La tía que mencionó es, en teoría, mi madrastra.
Apenas me saca 10 años. Le mandé un mensaje a Bai Ningbin. Al final, acabé volviendo en coche a esa casa. Fue esa mujer la que me abrió la puerta. Me quedé parado en la entrada. No tenía ninguna intención de entrar. Mi padre se acercó desde el salón. Su tono era hostil. ¿Es que no sabes saludar? Reprimí el impulso de largarme de allí al instante. Y volví a hablar. La mujer, como si le preocupara que nos pusiéramos a discutir, volvió a toda prisa al salón. Cuando reapareció, traía una carta en la mano. Intentando congraciarse, me dijo de forma vacilante, «Quédate a cenar, ¿no?» Se me agotó la paciencia. Le arranqué la carta de la mano y me di la vuelta para irme. A mi espalda oí la voz enfadada de mi padre. ¿Para qué le dices que se quede? Para mí es como si no tuviera hijo. No detuve el paso. No fue hasta que me senté de nuevo en el coche que me di cuenta de que la mano que sostenía la carta me temblaba ligeramente. Fue como si todo fuera a cámara lenta. Hasta que la primera línea, con su caligrafía familiar, apareció ante mis ojos. Lo que ha pasado entre papá y mamá. No es una carga que debas llevar tú, Joan. Doblé la carta de golpe. Había perdido el valor para seguir leyendo. De repente me dieron ganas de reír. Empecé a reírme a carcajadas, sin poder parar. Mi madre era una mujer dulce y amable a la que le encantaba leer. Mi padre era un hombre de negocios que solo sabía hacer dinero. Mi padre se enamoró de mi madre a primera vista. Pero a mi madre él no le interesaba. Sin embargo, mi padre convenció a mi abuela. Al final, bajo la presión de mi abuela, mi madre acabó casándose con mi padre. Al principio, mi padre trataba a mi madre de maravilla. Nuestra familia tuvo una época especialmente feliz. Pero con el tiempo, la salud de mi madre empezó a empeorar. Mi padre empezó a liarse con otras mujeres. Mi madre le pidió el divorcio. Y así la cosa se fue alargando. Más tarde, la enfermedad de mi madre empeoró y tuvo que ser ingresada. Mi padre, lejos de cambiar, fue a peor. Empezó a traer a sus amantes a casa sin ningún tipo de reparo. Hasta el día en que mi madre entró en estado crítico. Yo esperaba solo, fuera del quirófano. Con los ojos hinchados de llorar, llamé al móvil de mi padre una y otra vez. Le mandé un montón de mensajes suplicándole que viniera al hospital. Pero no hubo respuesta ni a las llamadas ni a los mensajes. Hasta que el móvil se quedó sin batería y se apagó. La luz del quirófano se apagó. Sacaron a mi madre, cubierta de pies a cabeza con una sábana blanca. Y solo oía a la enfermera preguntarme una y otra vez dónde estaba mi padre. No dije ni una palabra. Solo miraba fijamente en la dirección en que se llevaban a mi madre. Más tarde, mi padre apareció. Con marcas sospechosas en el cuello. Resulta que mientras mi madre estaba en la mesa de operaciones, él estaba en la cama de casa con otra mujer. No entendía cómo él, que antes amaba tanto a mamá, pudo desenamorarse así. Menos de un mes después de que mamá muriera, mi padre propuso casarse con esa mujer. Me negué. Pero mi padre dijo que si no estaba de acuerdo, que me largara. Mis abuelos maternos habían muerto hacía tiempo. Así que no tuve más remedio que buscar a otros parientes por parte de mi madre, esperando que pudieran defenderme y hacer justicia. Pero mi padre los había comprado a todos con dinero. El día que mi padre se casó con esa mujer, me escapé de casa. Ese año tenía 16 años. Desde entonces, nunca más volví a esa casa. Para ganarme la vida, hice todo tipo de trabajos temporales. A muchos jefes sin escrúpulos les gusta contratar a menores de edad, porque son baratos y fáciles de explotar. Aunque en esa época la vida me golpeó duro, al menos podía mantenerme a mí mismo. Más tarde conocí a la madre de Bai Ningbin. Él era una buena persona e ignoró mi actitud hostil y a la defensiva. Me sacó del fango con gentileza pero con firmeza. Me pagó los estudios para que pudiera volver a la escuela. Bai Ningbin. De repente, salí de mis recuerdos. Bai Ningbin todavía me esperaba en casa para la cena de Nochevieja. Guardé la carta y conduje a toda prisa hacia casa. Empujé la puerta de casa. Y vi a Bai Ningbin de pie en el salón bajo una luz cálida. Me miró fijamente a los ojos durante un buen rato. Luego se metió en la cocina a calentar la cena. Me alegré de que no preguntara nada. Después de cenar, nos sentamos cada uno en una esquina del sofá. Pero ninguno encendió la tele para ver la gala de Año Nuevo, nos parecía demasiado jaleo. Aunque no hacer nada también se sentía demasiado desolador. Así que le pedí que pusiera música aleatoria con una aplicación del móvil. Y así, nos quedamos los dos escuchando música en silencio. A las 12 en punto, los fuegos artificiales estallaban por todo el cielo. La aplicación de música puso una canción que no conocía. En ella, una chica cantaba, «Oye, tienes que entender que la gente viene y se va.
Lo único que no cambia en este mundo es que todo el mundo es cambiante. Más tarde, Bai Ningdin me dijo que esa canción se llamaba De paso por el mundo. Poco después de empezar el nuevo semestre, noté que Bai Ningdin estaba un poco raro. Últimamente, siempre que volvía a casa, ponía una cara como de querer decir algo pero no atreverse. Pero en cuanto yo le miraba, volvió a desviar la mirada. Y así siguió hasta el jueves por la noche. Cuando salí del baño, sentí una mirada que venía del salón. No soporto a la gente tan indecisa. Me di la vuelta sin más. Fui hacia el salón mientras me secaba el pelo. Venga, suéltalo ya. ¿Qué pasa? Bai Ningdin se echó para atrás otra vez. No. No es nada. No se impaciente, doctor. Si no es nada, deja de mirarme de reojo, es muy molesto. Te lo pregunto una última vez. Mañana hay reunión de padres. Al terminar de hablar, agachó la cabeza. Me quedé de piedra. O sea que era por eso que le llevaba dando vueltas tantos días. La verdad es que a mí no me importaba ir. Solo que mañana había quedado con alguien. Me vi en un aprieto y no dije nada por un momento. Pero él se dio cuenta enseguida de mí. En voz baja, intentó ponérmelo fácil. Sé que estás muy ocupado. No pasa nada si no puedes ir. Si no, no le habría estado dando tantas vueltas. Al darme cuenta de eso, y le pregunté a qué hora era. A Bai Ningdin se le iluminó la mirada. Habló muy rápido sobre las 10 de la mañana. Podías dormir hasta tarde. Mañana no hay clase a primera hora. Podíamos salir juntos. Una gota de sudor febril me resbaló por la clavícula. Estaba un poco fría. Al instante Bai Ningdin apartó la mirada. Pero se le puso la cara roja. Me acerqué y le piqué a propósito en voz baja. Oye. ¿Qué roja tienes la cara? Se levantó de un brinco. Tartamudeó, me voy a mi cuarto a leer. Dicho esto me esquivó y se fue torpemente hacia su habitación. Me toqué la clavícula, mirando el rastro de agua en la yema del dedo. Se me borró la sonrisa. Bai Ningdin no me debía nada. Sus pasos se detuvieron. Al cabo de un rato se escuchó un sonido. Al día siguiente, Bai Ningdin me acompañó a clase y luego se fue. Sentada en mi sitio me puse a hojear su libro aburrida, esperando a que empezara todo. De repente una voz chillona de una chica sonó justo detrás de mí. A saber qué trucos habrá usado alguna que otra para engatusar a nuestro Ningdin, que ya ni quiere volver a casa. Me giré hacia la voz. La chica iba maquillada como una puerta, con una expresión de mofa en la cara. Estaba un poco perdida. ¿En qué momento me he metido yo con un personaje así? La mujer se giró para seguir hablando con quien tenía al lado, como si quisiera asegurarse de que todo el mundo la oyera. Y ahora su madre también ha fallecido. Ella, como su tía, se ofreció amablemente a cuidarlo. Pero fue a aparecer cierta persona. Y a nuestro Ningdin le sorbió el seso. A saber qué relación tendrán en realidad. Nada más decir eso. Efectivamente, las miradas de todos a mi alrededor cambiaron. A mí en realidad me daba igual. Pero Bai Ningdin no tenía por qué aguantar esas especulaciones sin fundamento. Le di una vuelta rápida en mi cabeza. Su objetivo. La fulminé con la mirada y le dije, eres muy escandalosa. Sin dejar que respondiera. Continué, el otro día en el cementerio. Cuando todos vosotros estabais presionando a Bai Ningdin para que eligiera. Yo, como amiga de la madre de Bai Ningdin que soy, estaba presente. Dijisteis que ibais a cuidar de Bai Ningdin. Pero entre líneas se notaba. Claramente. Que solo queríais la herencia que le dejó su madre. Hay que ver qué buena tía estás hecha. La mujer se alteró al oírme. Tú eres una extraña. ¿Qué estupideces estás diciendo? Soy su tía. ¿Acaso iba a hacerle daño? Sonreí y saqué el móvil, hay que saber jugar bien tus cartas. Y es que lo había grabado todo con el móvil. Se puso nerviosa al instante. Por puro instinto, intentó arrebatarme el móvil. Levanté la mano y la esquivé. Justo en ese momento llegó el tutor. La mujer respiró aliviada. Puf, paso de discutir contigo, balbuceó. Dicho esto, volvió a su asiento. Yo, generosamente, decidí no darle más importancia. Pero por dentro, también suspiré aliviado. Porque en realidad no había grabado nada. Era un farol en toda regla. Aunque tengo que agradecerle que intentara quitármelo. Después de ese numerito. Cualquiera con 2 dedos de frente entendió de qué iba la cosa, ¿no? Una vez que la reunión de padres empezó oficialmente. La tía de Bai Ningdin ya no volvió a liarla. Fui yo, en cambio. Cuando el profesor estaba felicitando a Bai Ningdin por sacar la nota más alta de todo el instituto. Giré la cabeza a propósito hacia la tía de Bai Ningdin.
Y le dediqué una sonrisa de suficiencia. Se cabreó tanto que me fulminó con la mirada. Al acabar la reunión, la tía de Bai Ningbin fue la primera en pirarse de clase. Esperé a que se fuera todo el mundo. Justo me levantaba para salir, cuando un chico me cortó el paso. Parecía haber reunido todo su valor. ¿Es verdad lo que dijo la tía de Bai Ningbin? ¿Qué tienes ese tipo de relación con él? Al chaval le temblaba la voz. Pero me miraba fijamente, exigiendo una respuesta. Supongo que te gusta Bai Ningbin. ¿O quieres ser su amigo? Le pregunté con una sonrisa, apoyado en el pupitre. La cara del chaval se puso roja al instante. Pero no respondió. Me enderecé y mi tono se volvió un poco duro. Basarte solo en un par de comentarios de otros, para hacer suposiciones sobre una persona sin motivo, es una estupidez. Si de verdad te gusta, o quieres ser su amigo, deberías acercarte a él de frente y con honestidad, intentando adivinar cómo es a través de lo que yo u otros te digan. Al ver cómo su cara palidecía de repente, me ablandé. No tenemos el tipo de relación que piensas. Solo soy amigo de su madre. Sé que no lo decías con mala intención, pero no intentes conocer a alguien por lo que te cuenten los demás. Dicho esto, lo rodeé y salí del aula. Ya había perdido demasiado tiempo. Saqué el móvil mientras caminaba. Iba a mandarle un mensaje a Bai Ningbin para decirle que me había surgido algo y me iba primero. Pero justo entonces vi a Bai Ningbin en la esquina. Lo había escuchado todo. El chico también se dio cuenta de que Bai Ningbin estaba allí. Salió corriendo todo nervioso. A la juventud, qué maravilla. Al ver que Bai Ningbin ni se inmutaba. ¿No vas a perseguir a tu noviete? Me echó una mirada indescifrable. Y soltó una inmadura. Muchas veces siento que no entiendo a Bai Ningbin. A veces se le nota cohibido y cauto como si viviera de favor. Pero otras veces sin darse cuenta deja entrever cierta madurez y agudeza. Y yo siempre he pensado que ese último es el verdadero él. Da paso de pensar en eso. Tengo cosas que hacer, me voy primero. Después de soltar eso me fui corriendo hacia el aparcamiento. Apenas había dado unos pasos, cuando oí unos pasos que me seguían. ¿Por qué me sigues? Me di la vuelta y lo miré confundida. Bai Ningbin aceleró el paso para caminar a mi lado. Hoy el tutor nos ha dado el día libre. Pues vete tú primero. Bai Ningbin me interrumpió. ¿A dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Qué raro está hoy. Me daba una extraña sensación de apego. Así que le di una vuelta. Me acerqué con misterio y le pregunté, ¿sabes jugar al ajedrez? A esa corta distancia. Pude verle la cara con claridad. El pánico y la duda momentáneos en sus ojos. Pero aún así asintió. Así que lo llevé en coche a la residencia de ancianos. Ese día iba a visitar a mi profesor de la universidad en la residencia. Primero llamé a la residencia. El viejo todavía me guardaba rencor por no haber ido a verlo en mucho tiempo. La llamada la atendió un cuidador. A través del auricular se oía su voz deliberadamente alta. Dile que no venga. Sonreí con resignación. Y le dije al cuidador que llegaría en una media hora. Bai Ningbin se pasó todo el camino en silencio mirando por la ventanilla, sin miedo a que lo vendiera por ahí. Cuando llegamos a la habitación del viejo, vi al viejo dándome la espalda de forma terca y deliberada. Me froté el entrecejo. Dije exagerando, viejo, tu alumno predilecto ha venido a verte. Los hombros del viejo temblaron un poco. Pero no pudo aguantarse. Se dio la vuelta con cara de pocos amigos. No tengo ningún alumno tan cara dura como tú. Empujé un poco a Bai Ningbin hacia adelante. Dije haciéndome el bueno, sabe jugar al ajedrez. Y como era de esperar, los ojos del viejo se iluminaron. El viejo no tiene hijos. Desde que su mujer falleció no volvió a casarse. Su única afición es el ajedrez. Pero a mí se me da fatal. Una vez intentó enseñarme. Pero la verdad es que no tengo ningún talento para ello. Así que no le quedó más remedio que rendirse. El viejo es un cabezota y aún así se empeñaba en enseñarme. Está claro que quiere que le haga compañía. Pero cuando voy se pone súper pesado. Antes siempre me quedaba mucho tiempo con él. Me quedé unos minutos viéndoles jugar al ajedrez. Y me levanté sin hacer ruido para buscar al médico. Y después fui a pagar la cuota de 1 año. Seguro que cuando el viejo se entere me echará la bronca otra vez. Miré la hora. Conduje hasta el restaurante de guisos que más le gusta al viejo. Y pedí la comida para llevar. Cuando volví, el viejo y el chaval seguían enfrascados en su batalla sobre el tablero. El viejo fruncía el ceño, pensativo. Bai Ningbin, en cambio, tenía una expresión totalmente serena. No me digas. ¿Acaso el viejo no puede ganarle a Bai Ningbin? Saqué la comida y la puse sobre la mesa. El viejo olió el guiso. Su ceño fruncido se relajó de inmediato. Venga, a comer primero.
En tan poco tiempo ya se han hecho tan amigos como para llamarle Ninbin. Giré la cabeza para mirar a Bai Ninbin. Y él me devolvió la sonrisa con un aire de orgullo. Después de comer, los dos terminamos aquella partida de ajedrez. Quedamos empate. Bai Ninbin y yo sacamos al viejo a tomar el sol. A medio camino se levantó viendo. El viejo no quería volver a casa. Así que no quedó más remedio que decirle a Bai Ninbin que volviera a por una manta. Mientras veía la espalda de Bai Ninbin alejarse. El viejo dijo de repente que ese chaval era un buen tipo. Me reí y le dije que apenas lo conocía de hacía unas horas. ¿Cómo podía saber ya que era bueno? El viejo se puso muy serio. La forma de jugar al ajedrez refleja el carácter de una persona. El estilo de juego de este chaval es firme. Sabe mantener la calma. Y tampoco anda con segundas intenciones. Trata a la gente sin ser servil ni arrogante. Excepto contigo, que se le ve un poco cohibido. Ninbin ya me lo ha contado todo sobre vosotros. Se podría decir que lo vuestro es cosa del destino. Su madre te ayudó en su día y ahora tú le has ayudado a él. Sabiendo que está contigo para acompañarte, me quedo más tranquilo. Ante el repentino sentimentalismo del viejo. Me quedé un poco sin saber qué hacer. Bromeé diciéndole que tenía una opinión muy alta de él. A este paso me voy a poner celoso. El viejo bufó con impaciencia. Y se giró para empezar a sermonearme sobre lo mucho que tardaba en ir a verle. A lo lejos, Bai Ninbin venía hacia nosotros. En las manos no solo traía la manta, sino también mi chaqueta. El viejo, al verlo, lo dijo con segundas. ¿Ves cómo era buena gente? No dije nada. Por la tarde Yang Lao volvió a liar a Bai Ninbin para jugar unas partidas de ajedrez. Nos quedamos los dos a cenar con él en la residencia. El abuelo por fin dejó marchar a Bai Ninbin aunque todavía con ganas de más. Bai Ninbin es un tipo bastante peculiar. Siempre consigue caerle bien a la gente enseguida. Como Xiao Ronyu. O como Yang Lao. No como yo. Si en su día no hubiera sido por la insistencia de la madre de Bai Ninbin. Por el descaro de Xiao Ronyu y la cháchara de Yang Lao. Me temo que habría seguido yendo a mi bola para siempre. De vuelta a la ciudad. Me llamó Yang Lao. Contesté con el manos libres puesto. Pero me arrepentí al instante. La voz indignada de Yang Lao resonaba por todo el coche. ¿Has vuelto a pagar tú? ¿Cuántas veces te he dicho que tengo dinero? Guárdate para ti ese poco dinero que tanto te cuesta ganar. Mañana mismo voy a hacer que la residencia te devuelva el dinero. Eché el coche al arcén y paré. Me aclaré la garganta. Ya sé que nuestro Yang Lao tiene dinero. Pero eso no quita que yo quiera gastar el mío, ¿no? En la universidad comí un montón de veces de lo que preparaba la mujer del profesor. Y nunca pagué un duro. Así que considera que esto salda la cuenta de esas comidas. No digas tonterías. ¿Qué comida va a ser tan cara? Si tu tía se entera me va a matar. El viejo estaba tan cabreado que hasta se le quebró la voz. Así que me quedé callado. Dejando que despotricara al otro lado del teléfono. Pero al final, cuando volvió a insistir en que la residencia me devolviera el dinero, le contesté, muy terco, que si se ponía así, no volvería a llevar a Bai Ninbin a jugar al ajedrez con él. Hubo un silencio de unos segundos. Y entonces, ¡zas!, colgó el teléfono. De repente, Bai Ninbin se echó a reír. Y al instante, yo también me reí. A los pocos días, tuve que tragarme mi orgullo. Y volver a la residencia a que me echara la bronca. Después de darle 1000 vueltas, por fin zanjamos el asunto. Antes de irme, el viejo me repitió varias veces. Que la próxima vez llevara a Bai Ninbin. Pero en el segundo semestre de primero de bachillerato. La carga de estudios de Bai Ninbin aumentó muchísimo. En la anterior reunión de padres. Todos tenían pegado en su pupitre el nombre de la universidad a la que aspiraban. A la que Bai Ninbin quería ir. Era la mejor facultad de Derecho del país. Yo nunca le había exigido nada con los estudios. Pero era como si él, conteniendo el aliento, se lanzara de cabeza hacia su objetivo. Durante ese tiempo llevé a Ninbin a la clínica de reposo un par de veces. El tiempo se fue volviendo cada vez más bochornoso. Si no llega a ser por la llamada de Ronyu para preguntar por los planes del viaje. Ya casi se me había olvidado que las vacaciones de verano estaban al caer. Venga, hermano, llévate a Ninbin y vente conmigo, ¿vale? ¿No te molaba bastante hacer surf? Además, Ninbin también necesita relajarse un poco. Eché un vistazo. Ninbin, que estaba pelando fruta, se reclinó en el sofá. Dijo con pereza que este año hacía demasiado calor y no le apetecía moverse. Ronyu se quejó al otro lado del teléfono. Esos músculos que tienes. No lucir ese cuerpazo perfecto es un auténtico desperdicio. Prácticamente lo gritó. Estoy segurísimo de que Ninbin lo oyó. Porque sus orejas se pusieron rojas de repente.
Después, me tendió la naranja que acababa de pelar. Y susurró, vamos. Cuando vi a Ansem detrás de Ronjo en el aeropuerto. No me sorprendió en absoluto. Ronjo me llevó a un lado, murmurando que ese tío era terrible. Se plantó en mi puerta a primera hora de la mañana con una maleta, diciendo que él también venía. Miré al susodicho y se dio cuenta de mi mirada. Puso las manos detrás de la espalda, con un aire entre ofendido y lastimero. Acabo de volver al país y no tengo muchos amigos. No os importará que me una, ¿verdad? Hacia Ronjo le sentó fatal. Tú sigue haciéndote el tonto. No pude evitar reírme. Vente con nosotros. Cuantos más seamos más nos divertiremos. Bainingbin solo saludó al principio. Y luego nos ayudó a llevar el equipaje para facturarlo. Xiao Ronjo se me acercó al oído con aire misterioso. Oye, ¿no te parece que Ningbin se está poniendo cada vez más? ¿Cómo te lo digo? Guapa y serena. Cuando os vi venir a los dos hace un momento. Solo podía pensar en lo bien que hacéis pareja. Anda, ya no digas tonterías. Suspiré. Ay, tía Xiao Ronjo. Xiao Ronjo me lanzó una mirada de fastidio. Y soltó un que eres un carca. Y se giró para no hacerme más caso. De repente me acordé de aquella noche. Aquella noche Bainingbin me dijo en voz baja, venga, ve. La cogí como siempre hacía. La naranja que me estaba dando. Pero entonces le oí decir con una risilla, ahora me la debes. Y sin saber muy bien por qué acepté. No sé cómo se las apañó Chen Ansen. Pero consiguió el asiento de al lado de Xiao Ronjo. Y con el sonido de fondo de ella enfurruñada. Y él intentando calmarla en voz baja. Poco a poco me fui quedando dormido. Las sacudidas del aterrizaje me despertaron de golpe. Abrí los ojos desorientado. Me di cuenta de que en algún momento me había apoyado en el hombro de Bainingbin. Tardé un momento en reaccionar al notar mi movimiento. Bainingbin giró la cabeza. Su aliento cálido rozó mi oreja. Ya despertaste. Demasiado cerca. Me enderecé de inmediato. El corazón me latía un poco rápido. Supongo que es por la sensación que produce el avión. Al aterrizar o algo así. ¿Qué pasa? Bainingbin me miraba fijamente. Evité su mirada. Mientras salíamos, vi a Xiao Ronjo y a Chen Ansen, haciendo el mismo gesto de frotarse el hombro. Bainingbin y yo no dijimos nada por un acuerdo tácito. Cuando llegamos al hotel, Xiao Ronjo pidió 2 habitaciones. Originalmente una era para Xiao Ronjo y Bainingbin. Y yo me quedaba sola en la otra. Pero ahora también estaba Chen Ansen. Chen Ansen fue a recepción y pidió una habitación. Miró a Xiao Ronjo como si quisiera decirle algo. Pero él estaba inmerso en la emoción de estar de viaje. Y se fue caminando del brazo de Bainingbin tan campante. Chen Ansen le siguió por detrás algo decaído. Me giré hacia Chen Ansen y carraspeé. Chen Ansen. ¿Te ha vuelto a doler el estómago? Chen Ansen se quedó desconcertado un instante. Pero reaccionó enseguida. Se llevó la mano al estómago y se desplomó hacia Xiao Ronjo. ¡Ay, cómo duele! A Xiao Ronjo le cambió la cara. Se acercó preocupado para sujetarlo. Oye, ¿cómo es que te empezó a doler el estómago de repente si estabas bien? Chen Ansen se acurrucó en sus brazos, agarrándole a Xiao Ronjo por el cuello de la camisa. No le respondió directamente. Solo se quejaba en voz baja. Y así fue como pasó. Xiao Ronjo, tú y Chen Ansen. Cuidaos mutuamente. Descansad bien por ahora. Ya saldremos esta tarde. Xiao Ronjo miró a la persona en sus brazos. Asintió. Todos estábamos en la misma planta. Acompañamos a los dos a su habitación. Bainingbin y yo caminamos hacia nuestras habitaciones. La suya estaba justo enfrente de la mía. De repente, Bainingbin dijo algo. Le estáis engañando a Xiao Ronjo. Me llevé el índice a los labios. Y negué con la cabeza, sonriendo. Era un secreto. Volví a mi cuarto y me eché otra siesta. La habitación estaba bañada por la luz del atardecer. Bainingbin me llamó por teléfono. Xiao Ronjo y los demás ya estaban esperando en el vestíbulo. Recogí un poco por encima. Abrí la puerta y bajé al vestíbulo con Bainingbin. Xiao Ronjo, al verme, soltó un bufido de significado ambiguo. Y luego tiró de Bainingbin para que avanzara. Miré confundido a Chen Ansen, que se había quedado rezagado. Me dedicó una sonrisa de impotencia. Y me explicó que se lo había contado a ella. Que lo del dolor de estómago de antes era fingido. Chen Ansen es un buen tipo. Pero a veces peca de sincero. Esta noche invito yo. Al estar en una ciudad con playa. Comer marisco era parada obligatoria. Buscamos un restaurante con buena puntuación. Al pedir la comida,
Bai Ningbin tuvo el detallazo de pedir varios platos sin marisco. Porque yo no como marisco. Xiao Ronyu se cruzó de brazos. Y nos echó una mirada de un lado a otro. A Bai Ningbin y a mí, negando con la cabeza. Vaya, Ningbin, qué detallista eres. Cuando trajeron la comida, cogí los cangrejos de río. Y se los puse delante a Xiao Ronyu. Suplicando, ha sido culpa mía. Anda, tú que eres una persona de gran corazón, perdóname. Xiao Ronyu cogió una gamba con los palillos y se la metió en la boca. Mordiéndola con especial saña. Luego soltó un bufido. Supe que con eso el asunto quedaba zanjado. Chen Anzeng, a un lado, preparaba algo en silencio. Justo cuando se lo iba a dar a Xiao Ronyu. Este le lanzó una mirada fulminante. Xiao Ronyu dijo, más te vale no ser como Fan Yuan. Todavía no se me ha pasado el cabreo contigo. Al ver la cara de frustración de Chen Anzeng, no tuve más remedio que agachar la cabeza y comerme lo que Bai Ningbin me había servido. Para evitar soltar una carcajada. Después de cenar, Xiao Ronyu insistió en que fuéramos a la playa. A buscar un sitio para tomar algo y sentarnos un rato. En fin, por esta noche él mandaba. Seguía tirando de Bai Ningbin, caminando por delante. Los dos iban cuchicheando, y a saber de qué hablaban. Chen Anzeng y yo lo seguíamos por detrás sin prisa. Entonces, esta vez lo tienes claro. Le pregunté a la persona a mi lado, sin apartar la vista de la espalda de Xiao Ronyu. Chen Anzeng hizo una pausa. Sí, esta vez no pienso dejarle marchar. Me alegro, suspiré. Él se rió, más relajado. ¿Y tú qué? ¿Tú y Ningbin? ¿Qué pasa con nosotros? Pensaba que no había nada entre vosotros. Pero entonces, Chen Anzeng cambió de tema. Cuando llegamos al sitio y nos sentamos. Vimos que en el local también servían alcohol. Xiao Ronyu le pidió un refresco a Bai Ningbin. Pero a mí me pidió que bebiera con él. Incluso me propuso jugar a un juego. Me dijo que nos sentáramos cada uno a un lado de la barra. A ver a quién le entraban más veces. Quien perdiera pagaba la ronda. Miré instintivamente a Bai Ningbin. Y luego a Chen Anzeng. A los dos se les puso una cara muy seria. Me negué. Diciendo que no hacía falta competir y que pagaba yo. Xiao Ronyu miró de reojo a Chen Anzeng y se molestó. Todavía estoy enfadado por lo de esta tarde. Ahí fue cuando lo entendí. Xiao Ronyu estaba cambiando de estrategia. Buscaba la manera de fastidiar a Chen Anzeng. Miré a Chen Anzeng como pidiendo disculpas. No tuve más remedio que aceptar. Así que cogí mi copa y fui hacia la barra. Bai Ningbin me agarró para detenerme. Pero Xiao Ronyu le dio una palmada en la mano. Dándole a entender que no se preocupara. Él me soltó de mala gana. Por mi parte. Lidiaba sin ganas con la gente que se me acercaba a ligar. Mientras no le quitaba ojo de encima a Xiao Ronyu. Él ya se había bebido unas cuantas copas sin rechazar a nadie. Estaba a punto de emborracharse de verdad. Justo cuando me disponía a terminar con esta estúpida competición. Chen Anzeng se levantó de repente. Y se dirigió a grandes zancadas hacia Xiao Ronyu. Lo agarró con fuerza y lo atrajo hacia su pecho. E inclinó la cabeza. El tío que tenían delante se levantó. Y me tapó la vista justo en ese momento. Solo oí exclamaciones y silbidos de aquella dirección. Y luego el tío se largó con el rabo entre las piernas. Chen Anzeng me hizo un gesto con la cabeza desde lejos. Se dio la vuelta para irse con una sonrisa. Me quedé más tranquilo. Para quitarme de encima a la pesada que tenía delante pidiéndome el WeChat. Hermano, he venido a buscarte. Miré sorprendido a Bai Ning que se había puesto delante de la chica. Din, era la primera vez que me llamaba hermano. A la chica a la que interrumpió no le hizo ni pizca de gracia. Pero al oírlo de hermano, no tenía muy clara cuál era mi relación con Bai Ning. Aún así no se rindió y me insistió en que le diera mi WeChat. Bai Ningbin soltó un user de WeChat de carrerilla. Me agarró de la muñeca y se me quedó mirando fijamente. Y dijo en voz baja, hermano. Le sonreí a la chica por encima del hombro de Bai Ningbin. Noté cómo apretaba un poco más fuerte mi muñeca. El Bai Ningbin de esta noche me resultaba un poco extraño. Tenía un aura indescriptible. Le seguí dócilmente y nos alejamos de la barra. Al salir Bai Ningbin me soltó la mano. Caminaba a mi lado con la cabeza gacha y sin decir ni una palabra. El ambiente estaba un poco cargado. La brisa marina soplaba. Se me ha bajado un poco el alcohol. Lo que le has dado antes era tu WeChat, ¿no? No vuelvas a hacer eso. Bai Ningbin no contestó y en su lugar me preguntó si quería darle el mío. Me eché a reír. Por supuesto que no. Aunque no hubieras aparecido. Yo también tenía mis formas de quitármelo de encima. El WeChat es algo privado. Y no vayas dando el tuyo por ahí. Pero ella se lo tomó tan en serio,
que estuvo ahí cada vez que aparecí después de eso. Me sorprendió un poco su terquedad. La niña se ha hecho mayor. Y ahora tiene pensamientos que no logro entender. No dije nada. Seguí caminando despacio hacia el hotel. Después de un rato, Dining Bean, a mi espalda, me llamó de repente. Fan Joan. MMM. Me di la vuelta y la miré con una sonrisa. La brisa del mar levantó el bajo de mi ropa y el vuelo de su falda. Entre el mar de luces de la ciudad. Los ojos de la chica brillaban. Y habló, con determinación y seriedad. Mi cumpleaños número 18 está al caer. Para entonces, podré pedirte un deseo, ¿no? Su seriedad me llegó con la brisa, directa a los ojos. Daban ganas de echarse atrás sin saber por qué. Me la quedé mirando fijamente, queriendo descubrir sus verdaderas intenciones. El silencio se apoderó del ambiente durante unos segundos. Al final, Dining Bean fue la primera en apartar la vista. Aparté la mirada y me quedé pensando. Tras una pausa decidí dejarlo para luego. No se me escapó el destello de decepción en sus ojos. Al día siguiente, no fue hasta bien entrada la tarde, cuando por fin apareció Xiao Ronyu, del brazo de Chen Anzhen, tapado de arriba a abajo. Si hasta llevaba un pañuelo en el cuello. Le pregunté haciéndome el tonto. ¿Piensas hacer surf vestido así? Se apoyó en el hombro de Chen Anzhen. Y dijo sin fuerzas, estoy hecho polvo. Hoy me quedo mirándote a ti. La cara de Chen Anzhen era pura satisfacción y alegría. Mientras le masajeaba suavemente la cintura a Xiao Ronyu con una mano. Lo pillé al instante. Y le levanté el pulgar a Chen Anzhen. Lo que hizo que Xiao Ronyu se pusiera rojo como un tomate. Quería abalanzarse sobre mí para pegarme. Y así, entre bromas y juegos, llegamos a la playa. Estaba lleno de chicos y chicas guapas con poca ropa. Dining Bean no sabe nadar. Chen Anzhen tenía que quedarse con Xiao Ronyu. Así que al final, el único que se metió en el agua fui yo, después de quitarme la camiseta. Oí el TSK de admiración de Xiao Ronyu. Me recorrió con la mirada de arriba a abajo. Y dijo con chulería, normal, ya decía yo que tenías un cuerpo perfecto. Yo me estaba echando protector solar y no pensaba seguirle el rollo. Pero Xiao Ronyu no paraba de lanzarme miraditas, haciéndome señas para que mirara a un lado. Solo vi a Dining Bean mirando a su alrededor con una expresión gélida. Como un lobezno protegiendo su comida. Le di una palmada en el hombro con resignación. Estamos en la playa. Se me plantó justo delante. Incómodo, retrocedí medio paso. De repente me di cuenta de que parecía haber crecido bastante más. Fue como si no me oyera y al segundo siguiente. El polvo flotaba intensamente bajo la luz del sol. Cogió la camiseta blanca que acababa de quitarme. Me la tendió. Póntela. La posesividad en su tono era tan descarada que casi se desbordaba. Aparté la mirada. No hace falta, dije con frialdad. Pero él no parecía dispuesto a rendirse. Bajó la cabeza y me miró con los ojos llorosos. Y me suplicó. Anda, hermano, póntela, ¿vale? Ah. Sentí una punzada en alguna parte de mi cuerpo. Xiao Ronyu intervino para relajar el ambiente. Yu Feng, Dining Bean ya te la ha traído. Y ya está. Al oírlo, sentí que algo no encajaba. Lo miré. Xiao Ronyu cambió de tema riéndose para disimular. Oye, Ninbin. Ese hermano que has soltado me ha dejado blandito. Le cogí la camiseta de la mano. Me la puse y cogí la tabla de surf. Ignorando las risitas de Xiao Ronyu a mi espalda. Y la insistente mirada de cierta persona. Caminaba a grandes zancadas hacia la orilla. Solo quería meterme en el agua para refrescarme. La adrenalina y la emoción de surfear. Y pillar una buena ola que suponga un reto. Es algo que engancha. Y también hace que te confíes demasiado. Siempre quieres desafiar olas más grandes y difíciles. Por eso, cuando por la pared veo una ola solitaria. Su pendiente y su altura me arrastraron brutalmente bajo el agua. Sentí una punzada de frustración. Había vuelto a fallar. Cuando volví a sacar la cabeza del agua. Vi a lo lejos a Xiao Ronyu entre la gente. Haciéndome señas con ansiedad. Mientras que Dining Bean ya estaba metido en el agua hasta la cintura. Se me encogió el corazón. Me subí a la tabla y me senté. Les hice un gesto con la mano para decirles que estaba bien. Mientras remaba hacia la orilla. Xiao Ronyu, con los ojos enrojecidos, me dio un palmazo en el hombro. Y me gritó Fan Joan. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No te la juegues buscando adrenalina con olas peligrosas. Casi me matas del susto. Me llamó por mi nombre completo. Se notaba que estaba realmente cabreado. Intenté calmarlo con cara de niño bueno. La he cagado. Ronyu se giró y le soltó otra bronca a Ninbin. Pero si tú no sabes nadar.
¿A qué viene meterse en el mar así de golpe? ¿Querías salvar a alguien o que te mataran? Ansem intentó calmar a la furiosa Ronju. Lo importante es que todos están bien. Ronju nos fulminó con la mirada a mí y a Ningbin. Y resoplando, soltó, no dais más que problemas. Y se fue arrastrando a Ansem con ella. Fue entonces cuando me fijé en quien tenía al lado. Llevaba mirándome fijamente desde el principio. En el silencioso Bai Ningbin. Estaba pálido. Su pecho subía y bajaba agitadamente. Con la voz rota, preguntó, ¿de verdad? ¿De verdad ya no te queda nada que te ate aquí? Sentí un vuelco en el corazón. Me sorprendió tanto su sensibilidad como su perspicacia. Solo por el pequeño incidente de antes. Y por un par de frases de Ronju. Bai Ningbin había sido capaz de ver que ya nada me importaba. Por eso, al hacer estas cosas peligrosas. No tengo ningún miedo. No le temo al peor de los desenlaces. En otras palabras. Siempre he estado listo para despedirme de todo el mundo. Y eso que Ningbin es más joven que yo. Pero bajo su mirada que mezclaba dolor, decepción y un miedo persistente. Un pensamiento en el que ni yo misma había profundizado. Quedó completamente al descubierto en ese momento. Mi mano tembló y se cerró en el aire. Evadí su pregunta. Y le expliqué en voz baja. La próxima vez no vengas corriendo así sin pensar. Nado muy bien. Sé perfectamente lo que hago. Bai Ningbin abrió mucho los ojos. Parecía que se había enfadado de verdad. Creo que era la primera vez que se enfadaba. Me quedé atrás sin saber qué decir. Durante los días siguientes no conseguí contentar a Bai Ningbin. No podía darle una respuesta a esa pregunta. Xiao Rong es mi mejor amigo. Tiene a Chen Ansem a su lado. Así que estoy tranquila. Yang Lao es mi mentor. Ya está todo hablado con la residencia. En el futuro, se cobrará todo de mi tarjeta de forma periódica. Todo está organizado. En cuanto a Bai Ningbin, él y yo no somos más que pasajeros en este viaje de la vida. Que hemos compartido un tramo del camino y ya está. Él acabará por desplegar sus propias alas. Y echará a volar hacia su propio destino. Con su inteligencia y su capacidad. Él estará muy bien. Por eso cuando Bai Ningbin me preguntó si me preocupaba por alguien. Pero no podía darla. Hay cosas que si se dicen con demasiada franqueza hieren a la gente. Aunque estaba enfadada. Cuando salíamos seguía quedándose a mi lado. Como si estuviera pensando en algo. Hasta el último día de las vacaciones. Los cuatro estábamos sentados junto al mar viendo el atardecer. Xiao Ronju le susurraba cosas al oído a Chen Ansem mientras la abrazaba. Para no molestar, me fui a otra de las rocas. Bai Ningbin también vino y se sentó a mi lado en silencio. Observando en silencio cómo se hundía el sol. Las olas golpeaban las rocas. La brisa del atardecer era agradable. En el instante en que el sol anaranjado desapareció en el horizonte. La chica a mi lado se giró para mirarme. Fan Joan. Cuando volvamos quiero aprender a nadar. Dijo esa simple frase en un tono muy serio. Caía la noche. Me oí a mí mismo responder con un murmullo. Poco después de terminar las vacaciones de verano era el cumpleaños de Bai Ningbin. Le había preguntado antes si quería ir a algún sitio a celebrarlo. La chica negó con la cabeza y dijo que en casa estaría bien. Y que invitáramos a Xiao Ronju y a Chen Ansem. A mí los cumpleaños, esos días que la gente considera tan ceremoniales, no me dicen gran cosa. Así que dejé que lo organizara ella a su manera. Solo que a veces en el estudio. Me encontraba con Xiao Ronju hablando por teléfono de forma muy misteriosa. Y en casa Bai Ningbin. Al volver de clase también se pasaba pegado al móvil. Como si estuviera hablando sin parar con alguien. Pero por respeto no pregunté nada. Hasta que llegó la tarde del cumpleaños de Bai Ningbin ese fin de semana. Xiao Ronju y Chen Ansem insistieron en llevarme con ellos. A cruzar media ciudad. Para comprar un pastel de un sitio en concreto. Fue entonces cuando por fin caí en la cuenta. De que estos últimos días seguramente estaban tramando algo. Pero es el cumpleaños de Bai Ningbin. ¿Por qué estaba él también metido en el ajo planeándolo todo? Si se trataba de preparar una sorpresa. ¿No deberíamos preparársela nosotros al cumpleañero? Para cuando compramos el pastel y volvimos. Ya se había hecho de noche. Al llegar a la puerta de casa. Xiao Ronju me paró la mano cuando iba a tocar el timbre. E insistió en que abriera con la llave. No me quedó más remedio que hacerle caso. Saqué la llave sin entender nada. Giré la llave y abrí la puerta. Dentro no había ninguna luz encendida. El pasillo de la entrada estaba lleno de velas a ambos lados. Formando un camino hasta el salón. Entre la luz parpadeante de las velas. Estaba Bai Ningbin sujetando un ramo de flores. Me miró fijamente. Me quedé de piedra, sin saber cómo reaccionar por un momento.
Xiaorongju me dio un empujoncito hacia adelante. Y sonriendo me dijo, venga, entra ya. En ese instante, de repente, comprendí algo. Mi ánimo se vino abajo al instante. ¿Vosotros dos también le estáis siguiendo el rollo? La sonrisa en los labios de Xiaorongju se congeló. Me tiró del brazo con torpeza. Oye, ¿por qué te pones tan serio? Lo ha preparado Ninbin a propósito. Solo para declararse a ti hoy. Xiaorongju, lo corté en seco. Chen Ansen se dio cuenta de que el ambiente no era el adecuado. Se adelantó y tiró de Xiaorongju hacia atrás. Y negó con la cabeza hacia él. No volví a dirigirle la mirada a Bai Ninbin. Se hizo un silencio y ya no pude aguantar más allí. Recordé que todavía tenía algunas cosas que hacer en el estudio. Empezad a comer vosotros. Escuché unos pasos apresurados detrás de mí. Justo después, se encendió la luz del salón. Fan Yuan. La voz de Bai Ninbin sonaba alarmada. Aún así, me detuve. Hoy, yo, he pensado que como es tu cumpleaños. He decorado un poco la casa, sin más. Me las regalaron en la floristería nueva del supermercado, que tenían una promoción. Yo solo las cogí para echarles un vistazo. Su voz se fue apagando mientras hablaba. Estaba intentando explicarse. Y a la vez, mentía. Chen Ansen intervino para calmar el ambiente. Lo del trabajo puede esperar. Esta noche cenamos juntos para celebrárselo. Suspiré para mis adentros. Me giré hacia Bai Ninbin. ¡Feliz cumpleaños! Él respiró aliviado. Se apresuró a recoger las velas del salón. Mientras murmuraba, voy a recoger esto primero. En la cocina también había preparado cerdo crujiente. Sentí algo indescriptible. Y no sabía qué hacer. La cena fue bastante tensa. Apenas habló, su sonrisa parecía forzada. Chen Ansen ya de por sí es un hombre de pocas palabras. Bai Ninbin me servía más comida de vez en cuando. Pero yo la dejaba toda en un plato aparte. Poco a poco, él también se sumió en el silencio. Al final, llegó el momento de la tarta y de pedir el deseo. Durante los 30 segundos que cerró los ojos para hacerlo. Le miré la cara con atención. El rostro de Bai Ninbin ya había florecido por completo. Ese encanto único a medio camino entre el de una jovencita y una mujer. Me quedé absorto por un momento. Cuando abrió los ojos, nuestras miradas se cruzaron un segundo. Luego desvié la mirada. Xian sacó del bolso el regalo que había preparado. Se lo entregó diciendo, para que tengas un futuro brillante. Era un simple reloj de pulsera que vimos una vez en un centro comercial. Se había quedado mirándolo durante unos segundos. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos cuando lo cogió. Su mirada ardiente me puso inexplicablemente nervioso. Después de cenar, Bai Ninbin y Chen Ansen estaban recogiendo la cocina. Xiaorongju y yo estábamos en el balcón, tomando el fresco en las tumbonas. De repente, habló, ya lo sabes, ¿verdad? Me quedé mirando las miles de luces de la ciudad bajo el cielo nocturno. Solté un largo suspiro. Todavía es muy joven. No sabe lo que está haciendo. Ya es mayor de edad. Le han hecho ser mucho más maduro que los chicos de su edad. Sabe perfectamente lo que quiere. Taoísta, ¿acaso entiendes lo que siente tu propio corazón? El reloj de esta noche no era barato, ¿a que no? Sonreí con indiferencia. No es más que un reloj. Pero Xiaorongju no se dio por vencido. ¿Qué es exactamente lo que te frena? De repente me entraron ganas de beber. Miré a mi alrededor. Y descubrí que el sitio donde escondía el alcohol lo había vaciado por completo Bai Ninbin. Esa tía de verdad está empeñada en que deje la bebida. Xiaorongju me dio un golpecito, molesto. ¿Qué te estoy hablando a ti? Respiré hondo y dije lentamente. Le eché una mano cuando estaba solo y no tenía a nadie. Es muy leal y sentimental. Y por un momento confundió la gratitud con otra cosa. Soy unos años mayor que él. ¿Acaso voy a quedarme mirando cómo hace tonterías? Todavía tiene un gran futuro por delante. Conocerá un mundo mucho más grande. Y a mucha más gente. Entonces se dará cuenta de que la decisión que está tomando ahora es completamente insignificante. Además su madre es amiga mía. Tienes y no tienes razón. Xiaorong se puso serio. Desde el principio solo has estado pensando en su futuro. E incluso te aprovechas de que eres mayor. Para negar los sentimientos sinceros de un joven. Al final lo sigues viendo como a un niño. Sin saber que él es mentalmente mucho más maduro que tú. No eres más que un cobarde. Me reí de la rabia. Olvídalo, no pienso discutir contigo. Pero en el futuro no se te ocurra seguirle el rollo. Xiaorong giró la cabeza enfadado. Y dijo mosqueado, el que no quiere hablar contigo soy yo. Cobarde que te engañas a ti mismo. Ya te arrepentirás. Cuando se despidió en la puerta del brazo de Chen Ansen.
No me dedicó ni una sola mirada. En cambio estaba de risas con Bai Ningbin. Chen Ansen me sonrió de una manera extraña. Los despedí con la mano, resignado. De repente, la habitación se quedó en silencio. A fin de cuentas, seguía sintiéndome un poco incómodo. Pero me detuvo el líder Bai Ningbin. Fan Yuan, sobre el deseo que te pedí en la playa. Ya he pensado que quiero. Sus palabras me dejaron clavado en el sitio. Se me tensaron los nervios. Bai Ningbin se puso delante de mí. De pronto sonrió de oreja a oreja y dijo, no te asustes. Su comentario tan atrevido me descolocó. Y me relajé. Aparté la vista y luego volví a mirarlo como si nada. Su sonrisa era cálida y sincera. Deseo que tengas una vida llena de paz y prosperidad. Y que todo lo que anheles se haga realidad. ¿Qué? Por un momento pensé que había oído mal. Pero su expresión me decía. Que lo decía en serio. Sentí como si alguien con una pluma me hiciera cosquillas suavemente en el corazón. Desvié la mirada. Se suponía que el deseo de cumpleaños era para ti. No para mí. Bajó la vista para mirar el reloj que le había regalado. Y cambió de tema. El tiempo es bastante cruel. No importa cuánto intentes perseguirlo. La diferencia de edad siempre ha estado ahí. De repente lo he entendido todo. Pedirle al tiempo que se detenga. Es una petición injusta. El tiempo no debería esperar a nadie. Pero también nos da una oportunidad a todos. Tú lo sabes. Soy muy paciente. Fue una conversación sin pies ni cabeza. Al final Bai Ningbin la zanjó con una simple pregunta. ¿Voy a la cocina a fregar los platos? Dijo mientras dejaba el cuenco con suavidad. Esa noche no pude dormir. Los días siguientes pasaron como las agujas de un reloj. Avanzando siempre con regularidad. Nunca más volvimos a hablar del tema del tiempo. La nota de Bai Ningbin en selectividad fue altísima. Podía entrar en la universidad que quisiera sin problemas. Pero la noche antes de hacer la inscripción de repente me dijo que pensaba matricularse en una universidad de aquí. No lo entendía, pero aún así le pregunté con paciencia. ¿No decías que querías ir a la mejor facultad de Derecho del país? Con tu nota no tendrías ningún problema. ¿Por qué has cambiado de idea de repente? Dudó un buen rato. Y dijo en voz baja que esa facultad estaba en otra ciudad. ¿Y eso qué más da? ¿Qué más da si la universidad está en otra ciudad? Él no es el tipo de persona que no tiene las cosas claras. Bai Ningbin me miró. Y fue con esa mirada. Comprendí que era lo que le preocupaba. Giré la cabeza para mirar por la ventana del balcón del salón. Mi mirada se perdió en el aire. Muchas imágenes pasaron por mi mente. Luego me giré de nuevo para mirarlo. Mi tono de voz era calmado. ¿Te acuerdas de lo que dijiste el año pasado por tu cumpleaños? Su voz era un poco ronca. Pero aún así respondió que se acordaba. Sonreí. Mientras te acuerdes, está bien. Todavía eres joven. Deberías salir y conocer un mundo más amplio. Conocerás a mucha más gente increíble. Y entonces te darás cuenta de que en realidad tienes muchísimas opciones. Sal a ver mundo, ¿vale? La respiración de Bai Ningbin se agitó. Se quedó en silencio, y yo me acerqué despacio. Le abracé con ternura. Hazme caso esta vez, ¿de acuerdo? Parecía que estaba llorando. Vale, dijo con voz temblorosa. Te lo prometo. Saldré a ver mundo. Pero dejaré que el tiempo te demuestre cuál es mi respuesta y mi elección. El día que Bai Ningbin se registró en la universidad. No fui a despedirlo al aeropuerto. Mis días volvieron a ser como antes, cuando estaba sola. Solo que en casa. Empecé a distraerme con mucha más frecuencia. Aún así, manteníamos el contacto. La mayoría de las veces. Era él quien me enviaba varios mensajes de voz larguísimos. Yo de vez en cuando le respondía con un par de palabras. Poco después de que terminara el entrenamiento militar. Justo la tarde de su cumpleaños. No le dije nada a nadie. Tomé un vuelo improvisado a su ciudad. Cuando llegué a su universidad ya era de noche. No tenía pensado verlo. Solo quería ver cómo era su universidad. Fue entonces cuando lo vi salir por la puerta principal, rodeado de un grupo de gente. Supongo que eran sus amigos. Me oculté entre la multitud para observarlo. Pero de repente, se detuvo en seco. Y miró a su alrededor. Antes de que su mirada se dirigiera hacia mí. Me di la vuelta y me metí en un callejón que había al lado. Esa noche a las 23:59. Recibí un WeChat de Bai Ningbin que decía, hoy es mi cumpleaños. Me quedé mirando la hora en el móvil pasar de ese minuto. Dieron las 00, y luego las 00 con un segundo. Al día siguiente, a las 10 en punto. Le respondí con un feliz cumpleaños. Anoche me quedé dormida.
Bai Ning no siguió con ese tema. En su lugar, se puso a hablar de otras cosas. Manteníamos otro tipo de equilibrio tácito. Durante las vacaciones de invierno y verano entre primero y segundo de carrera, Bai Ning viajó a diferentes lugares. Se abrió una cuenta de vídeos cortos para documentar el ambiente y la gente que encontraba por el camino. La mayoría de las veces grababa paisajes. Pero de vez en cuando también aparecían caras jóvenes. Eran sus amigos. Al final de cada video, salía él solo en cámara. Y decía en voz baja, ojalá estuvieras aquí. Poco a poco, la gente empezó a especular en los comentarios. Que al creador seguro que le gustaba a alguien. Xiaoron Yu me mandaba capturas de pantalla de esos comentarios. Junto con un mensaje. A saber cuándo se va a dar cuenta cierta persona. Volvía a ver el video una vez más. Al llegar a tercero de carrera, Bai Ning tuvo la oportunidad de ir con un profesor de la universidad para ofrecer asistencia legal a colectivos con discapacidad visual. En sus videos, empezaron a aparecer personas de diferentes grupos, diferentes puntos de vista y reflexiones. Vi cómo se transformaba poco a poco, hasta convertirse en un adulto independiente y brillante. La víspera de la ceremonia de graduación de último año, Bai Ning subió una foto a sus redes. Era el reloj que le regalé en su día. El pie de foto decía el tiempo no es la respuesta. Pero la respuesta se esconde en el tiempo. Bai Ning usó 4 años para dar su respuesta y elección final. Xiao Ron Yu Chen Ansen Yang Lao. Todos le dieron a me gusta. Fui a la tumba de la madre de Bai Ning. Me apoyé en su lápida y me bebí lentamente una botella de vino. No dije ni una palabra. El día de la graduación. Fui a la universidad de Bai Ning. Me paré en la puerta de la universidad y lo llamé. Sonó un segundo y contestó. La voz de Bai Ning sonaba nerviosa y expectante. ¿Dónde estás? En la puerta. De repente se hizo el silencio al otro lado. Luego el sonido del viento. Y una respiración agitada. Unos minutos después, Bai Ning apareció a la vista. Vino corriendo. Al fijar su mirada en mí pareció respirar aliviado. Luego caminó hacia mí paso a paso. Tengo algo que decirte. Su tono era firme pero a la vez un poco tímido. Quiero que lo nuestro sea oficial. Lo miré. Parecía que no se había dado cuenta. Preguntó algo completamente aturdido. Contuve la risa y se lo volví a repetir. Le dije que aceptaba. Al segundo siguiente y ante la mirada atónita de todos. No paraba de preguntarme si era de verdad. Al final no tuve más remedio que bajar la cabeza. Y lo callé con un beso. La carta de la madre de Fang Lai para Zheng Bengwan. Después de empezar a salir con Bai Ning. Xiao Ronyu me preguntó una vez por qué había aceptado al final. Le respondí en broma que él siempre quiso formalizar lo nuestro. A mi chico lo tengo que mimar yo. Si lo quería, pues se lo di. Xiao Ronyu bufó con desdén. Oye, que te estoy hablando en serio. Dejé de sonreír y dudé unos segundos. Y dije en voz baja que quería perdonarme a mí misma. Bai Ning fundó su propio bufete de abogados. Y recuperó la herencia que en su día le habían robado sus parientes traidores. Nunca me contó los detalles de cómo lo hizo. Solo sé que después de un mes entero haciendo horas extras, volvió a casa y me abrazó. Tras un largo silencio dijo que todo había terminado. Levanté la mano y le di unas suaves palmadas en la espalda. Pasaron las estaciones y con ellas otro año. Un día, mientras Bai Ning y yo limpiábamos el dormitorio. Efectivamente, encontré la carta de mamá. Me quedé helado en el sitio. A mi lado, Pa Lingben me preguntó con dulzura. ¿Quieres que la lea contigo? Negué con la cabeza. Con mucho tacto, cerró la puerta y se fue al salón. Me senté en la alfombra. Respiré hondo. Lentamente, abrí el sobre. Pero él se limitó a quedarse ahí de pie, con la cabeza gacha y sin decir palabra. Para mí querido Ayuan. Lo que pasó entre tu padre y yo. Ayuan, no es algo con lo que debas cargar tú. Tú naciste en Aili. Pero tu padre y yo lo hicimos fatal. No conseguimos que pudieras crecer allí. Y aunque pasaron muchas cosas malas, no te rindas. No te quedes anclado en el pasado. Tienes que ser feliz, disfrutar de tu vida al máximo. No te escribo esto para que me perdones, sino porque espero que mi Ayuan crea que en este mundo habrá gente que te querrá. Mereces que te quieran. Lamento tanto no poder verte convertirte en un hombre. Pero tienes que recordar que mamá te querrá siempre. Cerré la carta. El sol brillaba a través de la ventana. Extra, Bai Ning ha aceptado salir conmigo. Sé que incluso ahora. Él sigue preparado para que me vaya en cualquier momento. Pero yo quiero estar a su lado para siempre.